Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Cine. Hoy estamos nuevamente en esta hermosa locación, en el set de televisión de Santo Tomás, Talca. Hoy me acompaña nuevamente Jorge Córdoba. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Diego, ¿qué tal? Feliz de estar nuevamente contigo en este programa. Contentos, la verdad. El capítulo pasado lo pasamos súper bien. Sí, después súper bien además. Esperamos que este sea tan bueno. Así es, hoy estamos con Jorge Córdoba, jefe de carrera del área de comunicación audiovisual digital de Santo Tomás, Talca. Nos acompaña nuevamente. ¿Cómo ha estado antes de comenzar el área? ¿Cómo se ha visto el progreso? El capítulo pasado hablamos de la reactivación, que estaba recién. Ya se ha visto un poco más de movimiento. ¿Cómo nos podéis ir contando cómo sigue eso? Al menos desde el punto de vista de la inserción laboral por parte de nuestros estudiantes que están ingresando y que están acudiendo a sus prácticas laborales o prácticas profesionales, se sigue viendo una reaparición del rubro, una reactivación importante, una apertura de nuevos cupos laborales y un agrandamiento de la industria. Que no es tan exponencial, pero sí que es representativo. Así es. Hoy traemos un tema que es bastante interesante, que a lo mejor también podemos ir comentando largamente también, que es sobre el montaje cinematográfico. Claro, hoy día vamos a hablar ya de dónde las papitas queman, por decirlo de alguna forma, un tema un poco más de nicho, pero que ojalá que para los visualizadores de este programa sea un tema entretenido, porque esa es la idea. Sí, también nos ha tocado en versiones anteriores de este programa hablar un poco más de los planos o del inicio del cine, y algo que a la gente igual le interesa porque es algo que se habla poco y a veces los documentales que hay, si bien abundan un poco más, entonces son demasiado específicos. A lo mejor a la gente le gusta esto también del comentario, de cómo se fue desarrollando, en este caso, el montaje cinematográfico. ¿Pero qué es el montaje cinematográfico como tal? A ver, yo creo que hablar del montaje igual es un tema complejo a la hora de expresarlo o de entenderlo quizás. Yo creo que lo más sencillo para entender de qué se trata el montaje podríamos decir que tiene que ver con una lengua, con una forma de lenguaje en el cual el realizador audiovisual termina de expresar lo que se comenzó a contar con la película al momento del guión. Y hablo de la película, el cortometraje, el documental o de la nota de prensa quizás, por llevarlo a un lado televisivo, pero a una obra audiovisual que se crea desde la pauta original, desde la idea de guión, ¿verdad? Que se realiza, se graba con luces, con actores, con dirección y todo, y finalmente termina en el último proceso que se puede considerar por tema cronológico de desarrollo menos importante, pero que en ningún caso lo es, sino que podría ser el proceso más importante. Porque en el montaje finalmente se van a acentuar expresiones, se van a acentuar detalles, se va a dar intención o significancia. Nuevamente aparece la palabra significancia al plano, al momento, claro, de lo que se tiene que contar en la película. Entonces yo creo que significativamente uno de los procesos más importantes de la vuelta del flujo de trabajo audiovisual. Sí, la semana o en el capítulo anterior comentamos que el presupuesto era muy importante, pero tampoco se tenía como en la lista de la importancia de los realizadores, y acá el montaje pasa lo mismo, diciendo que es algo principal. Lo que pasa es que, claro, o sea, si nosotros consideramos una obra audiovisual, podemos decir que todos los elementos son sumamente importantes y podemos hacer capítulos del guión, capítulos de la producción, del rodaje, de la dirección de fotografía, y vamos a encontrar que cada uno tiene un rol de máxima importancia en el momento donde se desenvuelve, claro, y porque está aportando a este rompecabezas que finalmente cuando está la foto armada es la pieza audiovisual. Entonces sí, cada una de las partes es súper importante y yo creo que le damos esta relevancia al momento de conversar en específico de ella, porque muchas veces desde afuera del entorno audiovisual o cinematográfico o publicitario
esta realización se menosprecia. Se piensa que hacer una película es apretar un botón de rec. Hoy con los teléfonos en nuestros bolsillos que te dan la posibilidad de grabar, la gente está mal acostumbrada al entender que grabar algo es súper sencillo, que simplemente apretar el botón rojo, y no lo es. Para contar una buena historia se necesita de un buen montajista, en este caso, que es el tema puntual del que estamos hablando. Claro, el montaje fue un proceso largo que se desarrolló. Tenemos los primeros exponentes, que fue un proceso largo, como fue la industria completa en realidad del cine, que se fue forjando desde distintas fuentes o distintas influencias, distintas escuelas. El montaje pasa lo mismo, me imagino. Sí, bueno, yo primero que todo quiero decir que experto en montaje yo no lo soy, pero por el cargo que me toca asumir dentro de esta área, me toca entender todas las materias de la mejor forma posible, o lo intento hacer de la mejor forma posible. Pero claro, el montaje tiene una historia súper larga y se remonta a los inicios del cine, y que tienen que ver con la fotografía primero, porque la gente estaba acostumbrada a fotografiar momentos. Y nace el cine con esta consecuencia o seguidilla de fotografías que generaban la obtención de un movimiento, ¿verdad?, en una cámara, pero que en un principio solamente se filmaban eso, se filmaban cosas, se filmaba el tren que iba pasando, se filmaba la salida de gente de una fábrica, se filmaba una obra de teatro y se tenía registro de eso. Con el tiempo se fueron dando cuenta que si iban alterando estos momentos en la misma secuencia y se podían ir cambiando los planos, se podía ir utilizando ese lenguaje audiovisual en función del momento de la película, cambiando la ubicación o el orden, y que ese cambio iba a generar otra expectativa u otra reacción en el espectador. Y así nace el montaje, entonces nace a raíz de pruebas y de errores, claro, y aciertos más que errores en este caso. Nace también con querer expresar un lenguaje, como decías tú, más certero. Absolutamente. Poder contar una historia. De otra forma, generar expectación, generar asombro en la gente. Claro, el cine también dentro del montaje no solo se limita a una región, por ejemplo, los estadounidenses, sino que la influencia del montaje originalmente vienen de Rusia. Desde Rusia, en el acorazado Potemkin, con Sergei Eisenstein. Y claro, pues de ahí vienen los primeros orígenes, en donde se utiliza por primera vez el montaje paralelo para generar la angustia por el espectador, el asombro, la ansiedad. Y luego se empiezan a hacer un montón de pruebas para adelante con el tiempo, a partir de esto que realiza este señor Eisenstein. Pero también tenemos un montaje súper representativo en la actualidad, en la era moderna. Claro. Tiene un montaje súper característico en sus películas, entonces a lo mejor la gente común no se da cuenta de esto, pero si uno le puede conversar, lo va a razonar fácilmente, va a decir, ah, verdad. Claro. Comentábamos también que Quentin Tarantino utiliza una montajista que es la que lo ha acompañado en el 90% de su film, que es una... Olvidé el nombre de la... No, ¿cómo se llama? Alejo Quentin Tarantino trabaja hace muchos años con una montajista que lo acompañó en el 90% de sus films, y también en la industria se dio mucho que ese puesto de montajista lo ocuparan grandes mujeres que aportaron mucho a la industria también. Tiene que ver con el machismo. Originalmente, cuando el cine se filmaba en película, en film, el proceso de montaje necesitaba de un trabajo súper meticuloso, en el cual se fuera cortando el fotograma y se fuera pegando con un pegamento muy especial, similar al de las pinturas de uñas. Y eso se prensaba para unir la película, entonces se asumía que el hombre era muy tosco, era muy bruto para hacer este tipo de trabajo, entonces un cupo laboral de especialidad para las mujeres que tenían mucho más motricidad, que tenían dedos más finos, que tenían la capacidad de ser mucho más detallistas para este trabajo. Y en Chile muchas mujeres ocuparon en
la poca cantidad de cine que se realizaba en los años anteriores ocuparon ese lugar de trabajo. Lugar de trabajo, claro. Es un trabajo que me imagino yo que tiene que haber sido muy laborioso, como todo lo que fue la industria del cine cuando comenzó, que era todo artesanal, análogo, sin ir más lejos. Las primeras películas que se intentaron hacer a color eran pintadas a mano, o sea, tiene que ver con todo un trabajo que tenía que forjarse a pulso. Hay una película que habla sobre la historia del cine, pero como segundo tema, y que un poquito la gente se puede enterar o entender de cómo funcionaba, que se llama La invención de Hugo Cabret. Sí, claro. Que es una película que está como inspirada en Francia, con la Torre Eiffel, en esa edad moderna, y que habla un poquito de Lumière, de Georges Méliès, y que en un segundo plano de historia se está contando la historia del cine. Claro. Es una buena película para ver, tiene una dirección de fotografía maravillosa, tiene un bonito montaje. También se habla de la magia del montaje en esa película, claro. de cómo un mago, a través de la capacidad de filmar, se dio cuenta que era mucho más sencillo para él hacer magia filmada, hacer desaparecer cuerpos, y todo lo que hacía como trucos de magia se lo hacía mucho más fácil en un estudio de cine. Muy interesante esa película, dirigida por Martin Scorsese, sí. Y también tiene una muy buena fotografía. Volviendo al tema del montaje, ya hablamos de los inicios del montaje, de cómo también fue una industria que fue liderada por mujeres, y también se especializaron mucho, o sea, hacían un muy buen trabajo, que hoy en día mucho de lo que era análogo se ha pasado a los software que utilizamos para editar, como tú me comentabas fuera de cámara, que hoy en día entendemos mal el concepto de la edición de video, del editor. Sí, y es curioso porque el editor tiene doble significativo, o significancia, o significado también en el rol audiovisual, porque cuando nosotros hablamos de editor, en el área televisiva, el editor es un periodista que da el visto bueno o el negativo a la aparición de una noticia al aire, y que tiene que ver con la línea editorial. Por eso es que el editor de video en prensa, por ejemplo, no se llama editor de video, se llama compaginador. Ya para el otro lado, que es el cinematográfico, ahí sí se ocupa el término editor o montajista, pero son personas distintas. O puede ser la misma persona, pero con funciones de mayor y menor importancia. Cuando nosotros hablamos de un editor de video en el área audiovisual, en el área cinematográfica, estamos hablando de X cargo o X persona que sabe operar un software de edición de video perfectamente, y que lo sabe prender, sabe meter la media a la línea de tiempo, sabe aplicar la herramienta y sabe exportar, independiente de la capacidad técnica que éste tenga, de la capacidad de aprendizaje o de conocimiento técnico, que puede ser mucho. Pero cuando nosotros hablamos de un montajista, hablamos románticamente de decir de aquel profesional que le entrega el corazón a la película. O el montajista es aquella persona que es capaz de cambiarle la intención, como te decía. Si el director quería la adaptación del guión perfectamente audiovisual en la grabación, llevado al audiovisual, y el montajista encuentra que en ese flujo de película, orden, le puede cambiar el sentido dependiendo de cambiar solamente un plano, acentuando cierta emoción, y eso le da un vuelco a la película y la transforma en una obra maestra, es por el corazón del montajista. O sea, estamos hablando netamente de un reescritor de guión, por decirlo de alguna forma. O sea, el montajista puede cambiarle el sentido completo a un guión, si es que tiene buena apreciación cinematográfica. Claro. Hace un tiempo estaba viendo un documental donde hablaba de la importancia de cuando tú formas un buen equipo, y ponían de ejemplo el film 1917, donde el sonidista o el encargado de generar un ambiente sonoro con el montajista, el director de fotografía y el director del film trabajaron en conjunto. Que eso, si bien lo habíamos comentado antes, es difícil que estén durante todo el proceso juntos. O sea, claro, ellos se dieron el trabajo de estar en la preproducción hasta el final no creo que hasta la distribución, pero sí hasta cuando se montó el film, donde se trabajó. Ellos trabajaron en conjunto los cuatro.
¿Cómo se produce esa...? Se produce con un muy buen presupuesto, primero que todo. Sí, ahí volvemos al capítulo anterior donde hablamos de la importancia del presupuesto, pero claro, si uno es capaz de... Yo creo que más que un buen presupuesto tiene que ver con una muy buena producción. Si yo soy capaz de entender la cantidad de horas de trabajo y la importancia de todos estos roles y poder subadministrar los tiempos para decir, mira, en verdad el montajista en el rodaje, en vez de tenerlo 60 horas, con 50 horas de alcance y esas otras 10 horas distribuirlas para el proceso de postproducción, por último, para las reuniones iniciales y las reuniones de supervisión, se puede lograr. O, por el contrario, si tenía un muy buen presupuesto, existe la posibilidad de mantener estos cargos durante ciertas etapas de producción que uno no está acostumbrado a tenerlo. Claro. Por eso yo creo que también es importante el trabajo anterior de la etapa 2 de un proyecto audiovisual, que es la preproducción, en donde se elaboran las propuestas. Muchas veces se pasan por encima las propuestas de sonido y las propuestas de montaje y se les da énfasis a la propuesta de dirección y a la propuesta de fotografía, que finalmente son las que están ahí en el rodaje mismo. Pero la importancia de una propuesta de montaje, una propuesta sonora que incluye el proceso de grabación y el proceso de postproducción es vital para una obra maestra, es vital. O sea, vámonos hablando del montaje sonoro, del soundtrack, de la banda sonora y tomemos como ejemplo a Jurassic Park y entendemos que, o Indiana Jones, y entendemos que esas obras cinematográficas quizás no hubiesen tenido la misma importancia de no ser por su sonido. Claro. Vámonos a tomar películas de un director que utiliza mucho el montaje como Tarantino o Guy Ritchie, el británico, y vamos a descubrir que si sus películas fueran con un montaje lineal, probablemente no generarían la sensación que generan y no serían entretenidas como lo son. Y al final te das cuenta que a lo mejor una película que es muy simple, con un montaje adecuado, con una propuesta de montaje entretenida, termina siendo una película éxito. Sin ir más allá, esta película de Tarantino, que es la última, la de Hollywood, que se llama Érase una vez en Hollywood, si uno la analiza cinematográficamente es una película súper plana, una historia muy sencilla y que tiene la gracia del trabajo de Tarantino, que toma esta historia simple, con dos excelentes actores, y que, claro, se roban la película, ¿verdad?, a nivel de actuación, pero que además el montaje, analizando solamente película, ese montaje es el que le da el éxito a esa película. Claro. El director de Parásito, cuando él estaba generando su contenido, le pidió a su montajista que aparte que él participó del proceso, que viera muchas películas de Tarantino y cómo eran los cortes, cómo era el ritmo del montaje. Y quiero volver un segundo a 1917. Este trabajo también se dio porque trabajaron en gran parte del proceso personas que a lo mejor no deberían haber estado en el rodaje, el montajista estaba ahí, porque era una película que se estaba grabando en un plano secuencia. Entonces había que entender, yo creo, muy bien los cortes, por decirlo así, de dónde iban a ir, en qué parte. Claro. O sea, fue una película una coordinación pero extremadamente buena. Y también termina ganando el Oscar a mejor trabajo sonoro. No sé si fueron los soundtracks, pero sí sé que fue el trabajo de sonoridad el que ganó el Oscar, donde el encargado del sonido generó una propuesta muy buena, donde los micrófonos, aparte de usar las cañas, como le decimos nosotros, instaló micrófonos en los cascos. O sea, eso era algo que no se había usado anteriormente. Entonces esas propuestas yo creo que también son interesantes, como ellos plantean y defienden su idea. O sea, absolutamente. Porque me he imaginado siempre, nunca he estado en una reunión de propuestas de Hollywood, pero me imagino que todos quieren imponer, o sea, todos quieren un trocito del presupuesto. Sí, pero yo creo que esos éxitos se consiguen cuando, más allá de la mezquindad de cada equipo, se trabaja en pro de la finalización de la obra. Yo creo que así como aterrizando, para salir de un poquito de Hollywood, pero aterrizándolo a la realidad chilena y bueno, igual está un poco elevado, pero en la realidad chilena podemos encontrar películas de Pablo Larraín, como Fuga, que es su primera película famosa, que tiene un excelente montaje. Tony Manero también tiene un excelente montaje. Después, series como El Reemplazante tienen excelente montaje.
y tiene una excelente propuesta. En el reemplazante, además de la propuesta de montaje, la propuesta sonora, la propuesta de arte es fascinante, una cuestión que uno no... O sea, esa propuesta de arte genera tal capacidad en el espectador que cualquier persona del mundo podría entender la realidad de ese colegio y quedar anonadado con la situación, con la situación país. Claro, te transmite desde todo. Transmite completamente es un conjunto de elementos que están dentro del campo visual que no establecen en un lugar, en una hora, en una situación, en un lugar socioeconómico. Entonces, y ojo, porque son detalles, por eso te digo la importancia de las propuestas independiente del área, porque muchas veces el realizador joven que está recién partiendo también está en esta rueda rápida de decir, ya, eso da lo mismo, vamos a grabar nomás, da lo mismo la propuesta de montaje, da lo mismo el arte, da lo mismo el maquillaje, démosle. En edición se arregla, ese es el principal error de todo, es como el dicho maquiavélico del audiovisual joven, pues démosle si en edición se arregla, en edición no se puede arreglar nada. Nada. En edición levantamos la exposición. Ni el plano que está sobreexpuesto u oscuro, ni el audio que está reventado, ni el plano que quedó mal grabado. O lo típico, de pronto te contrata gente que no es del área audiovisual o que no entiende muy bien para registrar algo y te pregunta si tú le puedes cambiar. No sé, a nosotros nos pasó una vez que grabamos una clase en un colegio y la profesora que nos contrató después nos pedía si podíamos borrar la pizarra, porque la pizarra había quedado escrita. O si podíamos cambiarle el delantal a la chica. Y efectivamente esos procesos se pueden hacer, pero no a el bajo costo de un trabajo rápido, porque requiere de un proceso de postproducción mucho mayor, en donde ya estamos hablando de la aplicación de efectos especiales, no de bombas, ¿verdad? Pero sí son efectos especiales sobre el trabajo de la imagen original. Es un trabajo que lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, mucha dedicación, muchas horas y utilización de software que están por sobre el editor normal. Sí. Oye, Jorge, ¿cómo está hoy en día el montaje dentro de los requerimientos del mercado? ¿Ha ido cambiando? ¿Es similar? ¿Se han ido saltando algunos procesos? Hoy día yo creo que está mejor valorado que hace un par de años atrás, porque siempre antiguamente se hablaba de la edición nomás, y eso es súper importante que la gente pueda entender que la edición de video es un proceso, el montaje es otro proceso y la postproducción de video y o sonido es otro proceso, así como también la musicalización y la creación de un soundtrack especial para una pieza audiovisual es otro proceso, no es parte de un combo. Editar video lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer mi hermano chico, lo puede hacer mi sobrina, lo puede hacer cualquier persona, porque hoy día en las aplicaciones tú puedes descargar un editor de video, puedes grabar, editar, cortar, pegar y enviar, y eso no te transforma en un montajista. Vuelvo a insistir, el montajista es aquel persona que es capaz de escribir a nivel audiovisual y contarte una historia intensificando en el plano, en la duración del plano, en el cambio de ubicación del plano, o en la elección simplemente del plano correcto, acentuando a través de, como cuando tú estás escribiendo y le pones comillas a una frase para que cobre mayor relevancia. Para que tenga un énfasis. Exacto, o exclamas, es exactamente lo mismo, pero a través del lenguaje audiovisual. Es aquel catedrático, por decirlo de alguna forma, que es capaz de manejar el lenguaje audiovisual al revés y al derecho, entenderlo, conocerlo y poder aplicarlo para que la otra persona se le puedan erizar los pelos del brazo al momento de verlo. O sea, el conjunto de todo, como hemos ya a lo mejor reiterado varias veces en este capítulo, es la sumatoria de... La sumatoria. Yo podría definirlo como un nuevo director al montajista y no quedamos chicos con ese término, para nada. Para nada, en absoluto. Y es muy distinto al postproductor, porque es aquel que le gusta estar trabajando con los efectos o las correcciones sobre. Hoy día también aparece el colorista. Claro, en un proceso de postproducción en donde a través de la propuesta de colorimetría también se pueden intensificar sensaciones a nivel de espectador. ¿El colorista trabaja con el director de fotografía en conjunto? Sí. Hay un trabajo de conjunto que tiene que ver con la propuesta de dirección de fotografía y el entendimiento. Es como porque podríamos decir que la propuesta de dirección de fotografía
se plantea para dos etapas, que son la etapa de rodaje y la etapa de postproducción. Ahora, cualquier persona no puede aplicar color y sobre cualquier pieza audiovisual no se puede aplicar color, que también se malentiende, porque muchas veces cuando tenemos un archivo común de video, aquí vamos a entrar a la parte técnica, pero un archivo común de video como el archivo de tu teléfono o de una cámara básica, uno le puede aplicar color, pero sobre ese cambio de parámetros de video se va a empobrecer el video, el archivo. Se va a transformar en un archivo de menor calidad porque se le va a agregar ruido, se le van a agregar granos. Es como que a ti te maquillaran con la cara sucia, claro, por decirlo de forma simple, ¿verdad? Entonces, para hacer un proceso de colorimetría debe existir un flujo de trabajo correcto, claro, en donde se filme digitalmente y ese film digital sea el que se pasa a color. Y después de ese revelado digital se puede pasar a los procesos de montaje. El montaje, o sea, sí. Oye, igual hemos tratado varios temas a lo mejor que más adelante podemos ir desarrollando también en Hablemos de Cine. Te extendemos siempre la invitación a este capítulo. Yo feliz. A estos programas, perdón. Y ya estamos casi llegando al final de este capítulo. Siempre se me hace corto el programa. Cuando el tema entretenido, sí, se va rapidito. Jorge, los alumnos o los que están interesados en la carrera de comunicación audiovisual digital, ¿qué podrían aprender en cuanto al montaje? ¿Qué software podrían también aprender a utilizar acá en la sede de Talca? Bueno, nosotros trabajamos con un software mundial sumamente famoso que se llama Avid Media Composer. Es el software en el cual se edita el 90% de las películas que se hacen en cine en el mundo. Y es un software que está puesto en todos los canales importantes de televisión y es el Fórmula 1 para edición de video. Y obviamente nosotros enseñamos a editar ahí y luego dentro de los ramos de edición y estructura cinematográfica los docentes van entregando el valor agregado, valga la redundancia, de lo que es una propuesta de montaje o de la importancia del montaje. Entonces, técnicamente, por un lado, enseñamos la técnica de uso de herramientas, de software, y por el otro lado estamos entregando el fondo de contenido para que el estudiante, a través de su propio raciocinio y conciencia audiovisual, sea capaz de montar una pieza audiovisual. O sea, se le entrega la teoría y también la práctica. La teoría, la práctica, claro, y la aplicación a través de sus propias realizaciones, porque el estudiante graba cortometraje, graba documental y termina grabando una película. Entonces, efectivamente puede poner en marcha y en práctica todo lo que se le enseñó. Claro. También me recuerdo que aquí, luego de pasar el ramo, por decirlo así, de edición o conocimiento del software, los instructores también luego llaman a una certificación, algún número de... Sí, con este software que te cuento, que se llama Avid Media Composer, a nivel institucional existe un convenio en donde nosotros como institución, como Santo Tomás, somos partners de ellos. Somos el partner académico en Chile. Por lo tanto, nuestros estudiantes tienen la posibilidad, en primera instancia, los mejores de cada clase tienen la posibilidad de certificarse gratuitamente a nivel internacional con la licencia de este software de edición. Que no es menor. Es súper importante, porque esa licencia internacional les permite el reconocimiento en cualquier lugar del mundo como un usuario de este software. Y en segunda instancia, los que ya están egresados y que no tuvieron la oportunidad de optar académicamente como estudiantes egresados insertos en el mundo laboral, tienen la posibilidad de postular también a la certificación. Y si no lo lograste en tu pasada académica, lo puedes lograr en tu pasada como exalumno, como egresado. O sea, es muy interesante poder conseguir también una certificación que acá también te preparan. Es súper importante las certificaciones internacionales. Nosotros como área de comunicación a nivel nacional lo tenemos súper en claro. Por eso es que no solamente la carrera audiovisual la tiene, sino que el área de sonido, que pertenece al área de comunicación, también tiene certificaciones internacionales. La carrera de animación digital también tiene certificaciones internacionales, publicidad también tiene certificaciones internacionales. O sea, es un área bastante interesante. Es un área grande, claro. y que a modo transversal, digamos, por las distintas sedes en las que se imparte, se preocupa del crecimiento y formación integral de nuestros estudiantes. Así es.
Jorge, te queremos agradecer nuevamente por haber aceptado la invitación y por haber también al área de comunicación audiovisual digital Santo Tomás, la sede de Talca, por habernos facilitado acá el set de televisión. Cuando quiera. También agradecer a los estudiantes que nos han ayudado a realizar este capítulo, este programa de Hablemos de Cine. También está nuestro switchman, Jorge Coco Campo, agradecerle también que nos ha aportado en este Que es el capítulo. especialista de montaje. Exacto, el especialista de montaje nos hizo Él me hizo un tutorial para reforzar el conocimiento de este capítulo. También agradecer a Rocío Joaquina y Estela Bella que nos aportó con el maquillaje este capítulo. Hoy nos vemos más bonitos. Sí. Así que, bueno, eso, hemos llegado al final. Es difícil. Es difícil, pero lo logró. Sí, una tarea titánica. Titánica, monumental. Esto, bueno, me perdí. Muchas gracias por el capítulo. Perdón, muchas gracias por aceptar la invitación y lo dejamos cordialmente invitados a un nuevo capítulo de Hablemos de Cine.